Mi hermana, te invito a que abras la palabra, abras ahí la Biblia, si la tienes, ahí, y vamos a compartir en esta mañana un texto que tengo en mi corazón. Son dos versículos que en esta semana el Señor ha estado hablándome. Estos textos son conocidos, como sabéis. Bueno, aquellos que llevamos ya tanto tiempo en las cosas del Señor, se nos vienen los textos y son algo ya muy asiduos nosotros, ¿no? que conocemos la palabra, ¿no? Pero quiero bendecirte en esta mañana, quiero tocar tu corazón, quiero llevarte a ese lugar que, como hemos cantado, de presencia, de adoración, de poder del Espíritu Santo, de aquello que nos hace falta, de aquello que nos hace falta, y creo que le hace falta de una manera muy contundente a la iglesia de estos tiempos. Ya el jueves estuvimos hablando de algo necesario en medio de nosotros, de algo que no debía de estar, que era la incredulidad, pero sí que debía de estar, bueno, pues que debía de estar esa iglesia abierta, esa iglesia que recibe y que recibe lo que Dios tiene para ella. No una iglesia que se cierra por prejuicios, ¿verdad? Por pensamientos, por una ortodoxia que quizás no sea la más adecuada, sino una iglesia que se basa en la palabra por encima de todo. Y yo, como te voy a hablar de algo que creo que es algo sobrenatural, como el poder del Espíritu Santo, quiero decir para aquellos que nos escuchan que esta congregación cree en la palabra de Dios y cree que es suficiente para todo. Creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y creemos que la Sagrada Escritura es verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que toda ella es verdad. Ya lo hemos estudiado, que toda ella es verdad. Pero que a partir de ahí, y lo que la iglesia tiene que tener es obediencia a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, también Dios se mueve a través de su Espíritu con cosas sobrenaturales en medio de su iglesia. Donde está el Espíritu de Dios, allí está el poder de Dios. Y hay cosas sobrenaturales, y hay señales, y prodigios, y milagros. No podemos estar en contra de ellos, porque hay muchísimos textos donde dice que a la iglesia le seguían los prodigios, las señales y los milagros. Es el Espíritu Santo derramándose en medio de su iglesia. Siempre sabiendo interpretar, evidentemente, las Sagradas Escrituras. Y quiero llevarte en esta mañana a algo que, como estoy compartiendo, por la palabra dada el domingo pasado, y le he puesto el título a la predicación de hoy, Me rindo. Me rindo. Me rindo. Seguramente tú quizás seas de las personas que no te gustan rendirte, que sigues peleando y batallando. Y hay veces que sí, hay veces que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir batallando. Pero cuando Dios habla, lo mejor que hacemos es rendirnos. Rendirnos porque Él, cuando nosotros nos rendimos, es cuando Él empieza a llevar nuestras vidas. Él empieza a conducirnos a aquellos lugares que nosotros tenemos que ir, que Él quiere conducirnos. Por eso, mi hermano, hablábamos en estos días, el domingo pasado, de esa fe activa, de ese creer y recibirás, donde de una manera abundante, donde podemos ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en medio de una iglesia que está abierta y que cree, una iglesia que tiene fe y una fe activa en el poder de nuestro Dios. Porque los que reciben es porque han rendido sus vidas al poder y al obrar del Espíritu Santo. Quiero que esté conmigo unos minutos. La iglesia que recibe de las maravillas del Señor es porque tienen vidas sumergidas, han sido bañadas, han sido visitadas, se dejan llevar por las corrientes, como se suele decir, por las corrientes, por el fluir de la poderosa presencia de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Es una iglesia, son vidas rendidas, es una iglesia
entregada, abierta a los dones y a los milagros del Señor. La verdadera iglesia de Cristo está rendida a Él. Y estar rendida a Él significa dos cosas. Es ser obediente a la palabra y dejarse llevar por el Espíritu Santo. No hay más. Una iglesia rendida, no quieras ahora traer secretos, misterios y cuestiones místicas. Una iglesia rendida, una vida rendida, es que es obediente a la palabra de Dios y se deja llevar por el Espíritu Santo. Es controlada por el Espíritu. No hay más. Eso es una vida rendida, comprometida, entregada, abnegada, consagrada a las cosas del Señor. Vivimos, mi hermano y mi hermana, como tú y yo bien sabemos, tiempos difíciles, complejos, en todos los aspectos. El ambiente que nos rodea es totalmente contrario a nuestra fe. Tú y yo lo sabemos. Es totalmente contrario a nuestra fe. No nos ayuda en nada. El tiempo, los vientos de este mundo son totalmente contrarios a los vientos y al fluir del Espíritu Santo en estos tiempos. Pero es, hermano y hermana, es en este ambiente donde tú y yo tenemos que mostrar a Jesús. Es en este ambiente, en esta tormenta que estamos viviendo, en este mover de la sociedad, es donde la presencia de Dios y su gloria se tienen que manifestar. Y eso es mostrado a través de su iglesia. Pero su iglesia no puede mostrar la gloria, ni puede mostrar esa presencia si la propia iglesia no está sumergida en esa gloria y en esa presencia. Por eso, hermano, tú y yo somos portadores de esa presencia. En nosotros está el poder del Espíritu Santo. Por eso aquel texto tan problemático que hay, que aquello que retiene, como conocéis en Tesalónica, la iglesia cuando habla de aquellos últimos tiempos, que es lo que retiene todo aquello, lo que lo retiene, y creo que es una buena interpretación, la más leal, es lo que retiene aquello que no se manifieste realmente es el Espíritu Santo que está aquí. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada, se manifestará el anticristo. Porque la presencia de Dios está en su iglesia. La presencia de Dios está en su iglesia. Tú y yo somos portadores de ella, pero para que esto ocurra, nos tenemos, hermano, como he dicho al principio, nos tenemos que rendir al obrar del Espíritu Santo. Rendir al obrar del Espíritu Santo. Porque es a través de la iglesia que Dios muestra su gloria, su gracia, su amor. Y esta gloria, hermano, esta gracia, es la que hace milagros. Es el poder del Espíritu que actúa y que actúa evidentemente para salvación, porque Él es el que convence, sana, libera. Es el poder, es el mover del Espíritu Santo. Mostrando el amor a este mundo y el poder del Espíritu también por medio de la fe de su iglesia, de esa fe activa, poderosa en medio de nosotros. Hemos hablado de la incredulidad, incluso de grandes personajes bíblicos que pasaron por momentos muy nefastos en su fe, de dudas, de cuestiones. Hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Hablábamos de Tomás, hablábamos de aquellos 10 espías que estuvieron con Josué y Caleb. Podemos recordar, como recordábamos el domingo pasado, a Abraham, a Moisés, al sacerdote Zacarías, a otros tantos. Podemos recorrer a aquellos que aún abandonaron la fe y fueron colaboradores de Pablo, como Demas. No creas que por estar aquí no te puede ocurrir a ti nada. Aunque estés aquí, mañana puedes apartarte de los caminos del Señor. Aunque estés aquí. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Porque nuestra fortaleza, si tenemos alguna, tiene que ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso, mi hermano y mi hermana, estamos diciendo que nos tenemos que rendir a ese obrar del Espíritu Santo. La iglesia rendida, apasionada, fervorosa, dispuesta y no llena de incredulidad y falta de fe y aún viviendo y viendo con ideas,
con filosofía, con modas, con cuestiones de este mundo que lo que nos hace es traer una contaminación férrea que nos trae dudas, nos trae incredulidad y nos trae falta de fe a nuestro corazón. Conocéis que Jesús, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, allí en Nazaret, en su lugar, se le dice cuartel general, donde él se apoyaba con los discípulos y estaba, y de ciertos lugares siempre iba a Nazaret. Él se tuvo que marchar de allí porque los corazones estaban tan cerrados que no pudo hacer ningún milagro. Y no porque él no pudiera, sino porque los que estaban allí tenían el corazón tan cerrado. En una palabra, no se rendían al obrar del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, qué bueno es rendirnos al obrar del Espíritu Santo. Yo lo he dicho en estos días varias veces para mí. No sé si tú en esta mañana quieres decir, Señor, me tengo que rendir cada día al obrar de tu Espíritu Santo. Díselo en esta mañana y dile, Señor, me tengo que rendir cada día al obrar de tu Espíritu Santo. Que yo sea una persona rendida al obrar de tu Espíritu, Señor. Al obrar de tu Espíritu Santo. La palabra resistir viene del griego que es antisistimi, que es oponerse. Oponerse. Una palabra un poco compleja que tiene más sinónimo, pero es oponerse. Y quiero que vengas conmigo a dos versículos. Uno está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y dice lo siguiente, y después nos vamos a Santiago. Capítulo 7. Si conoces el contexto, pues no me alargo, porque sabe que el contexto es la muerte de Esteban, ¿verdad? La muerte de Esteban, discípulo de Jesús, ahí de los apóstoles, de los que estaban ahí con Jesús, los que comienzan la iglesia y están ahí fervorosos, llenos el corazón de un poder tremendo. Hechos capítulo 7, verso 51, dice lo siguiente, dice, ahí Esteban hace un recorrido, si lees el capítulo, hace un recorrido tremendo por todo lo que es el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, de lo que fue, de cómo salió, cómo se abrió el mar, habla de una manera tremenda, ¿no? Y está a punto de ser apedreado, y antes de ser apedreado, dice él en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, os oponéis, ansistimi, en el griego, ansistimi, os oponéis, resistís, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistían al Espíritu Santo. Estaba hablando aún de lo que Dios había hecho, y aún los fariseos y el pueblo judío, que es el que él toma a Esteban y lo apedrea, se oponen a todo lo que él, desde una perspectiva bíblica, podríamos decir de la Torá o del Tanaj, Antiguo Testamento, ¿verdad? Él estaba recorriendo. Y aún ellos están cerrados a todo lo que Esteban le está hablando y le está compartiendo. Y él los va a acusar de que tienen los oídos y el corazón cerrado al obrar del Espíritu Santo. Y ven conmigo a Santiago, y aquí nos quedamos, no te voy a dar más textos en esta mañana. Santiago, capítulo 4. Santiago ahí, capítulo 4. Dice el verso 7. Dice el verso 7. Santiago 4, 7. Dice, someteos, pues, a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Y qué? Ansistimi. Oponerse. Oponte. Es el mismo verbo que usa ahí Lucas, evidentemente, en Hechos de los Apóstoles, que es que escribe
Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y el mismo que usa Santiago. Ansistimi, oponerse, resistir. Hermanos, todos hemos afrontado situaciones difíciles de resistir. Todos. Difíciles de resistir. Pensamos que los problemas duran una eternidad y no somos capaces de soportarlos. Pero hay otras cosas buenas como la presión que tú puedas tener en cualquier ámbito de trabajo o de estudios que debemos de resistir porque te conviene, porque es bueno para ti. Por eso, hermano, es necesario identificar a qué te tienes que rendir y a qué te tienes que resistir. Yo tuve una época en mi vida donde mi tiempo era, lo he compartido alguna vez, tremendo, ¿no? Agotador, ¿no? Estuve a punto de abandonar en varias ocasiones, porque me coincidió estar trabajando, trabajaba de noche, tenía que estudiar en el seminario, era cuando entré en el seminario por las tardes, los días de vacaciones los unía para irme a Madrid a examinarme, la familia, la iglesia, colaboraba en la iglesia, en ese momento llevaba los matrimonios y los jóvenes, es decir, os podéis imaginar, pero tuve que resistir, ahí tuve que resistir, ¿por qué? Porque era un propósito de Dios, tuve que aguantar, porque era propósito de Dios. Pero cuando hablamos de resistencia, de oponernos, no nos podemos resistir y oponer a las cosas buenas, al obrar del Espíritu Santo. Nos tenemos que oponer a aquello que nos va a traer mal en nuestras vidas. No le podemos dar lugar al diablo, sino oponernos a lo que es el diablo. Por lo tanto, hermano y hermana, querida mía y querido mío, nosotros tenemos que tener claro de dónde vienen los ataques y dónde tengo que resistir y mantenerme firme y dónde me tengo que rendir. Lo que no nos podemos es resistirnos cuando el Espíritu va a soplar y cuando el Espíritu va a hacer milagros, cuando el Espíritu va a tocar o cuando el Espíritu quiere hacer algo en medio de la iglesia. Ahí nos tenemos que rendir para que Dios tenga libertad y pueda obrar. Porque donde hay corazones incrédulos, el Espíritu no se va a mover. Y yo, querido hermano y querida hermana, estoy deseando de que Dios se mueva aquí y en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Estoy deseando. Pero para eso yo me tengo que rendir a Él. La resistencia es importante, mi hermano, por eso tenemos que aprender a identificarlas. Hay que resistir al mal, pero no al bien. Al bien, como sabemos, nos tenemos que rendir. Duros de servir, dice ese texto de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Tus oídos dicen que no escuchan cuando tu corazón está endurecido. Tu corazón se cierra al consejo. Mi hermano, mi hermana, se cierra a la palabra de Dios. Se cierra a lo que Dios va a hacer. Tu corazón se cierra cuando te niegas a escuchar. Cuando te niegas a escuchar. Tu corazón se cierra cuando te niegas a escuchar. Hay veces, hermano, que las iglesias, Dios nos libre de esto. Dios nos libre de esto y que no caigamos en lo que en otros ambientes se está dando a traer mucho bombo y platillo y poca palabra de Dios, poca obediencia, poca santidad y poco refugio en la presencia de Dios, sino solamente en emociones y sentimientos y cosas de estas. No confundamos una cosa con la otra. La espiritualidad es el poder del Espíritu obrando en los corazones. La espiritualidad es cambiando, es transformando. Es que ya tú no eres la misma, es que tú no eres el mismo, es que ya tú amas más a Dios, sirves más a Dios, te comprometes más con el Señor, vives de otra manera, trayendo algo glorioso, evidentemente, con señales, con milagros, con prodigios, algo poderoso en la presencia del Señor.
Y es ahí donde la iglesia se tiene que mover. Una iglesia fundamentada en los fundamentos de Cristo, en la roca. Y la roca es Cristo, bendito sea su nombre. Por eso, mi hermano, la Biblia utiliza la palabra que va a usar ahí el apóstol también cuando dice incircunciso como signo de impureza. Porque en aquel tiempo la circuncisión era obligada por higiene y como símbolo de limpieza. Pero lo más importante es que eras miembro del pacto del pueblo de Dios. El texto dice oídos, oídos. Y el oído impuro es aquel que se deja llevar por lo malo y que contamina los sentimientos y la razón. Por eso hay un salmo que dice, cierra tus oídos. Y va a decir una versión, cierra tus oídos a los chismes, a las críticas, a lo que no es de Dios, a lo que te puede contaminar e influenciar para mal. Resiste, cierra tus oídos para que tu corazón no sea influenciado y contaminado. Pero no te resistas, va a decir la palabra de Dios. No te resistas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quema, aunque no es fuego. Embriaga, pero no es vino. Y sopla, aunque no sea viento. El Espíritu Santo es el que te lleva. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo salva y convence. El Espíritu Santo te libera. El Espíritu Santo oye, habla, guía, se goza, envía, ama, consuela, se entristece, se enoja. Es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, en cada uno de nuestros corazones. ¿Alguna vez tú y yo hemos vivido alguna experiencia amarga, verdad? Cuando el Espíritu Santo se ha querido mover con experiencias espirituales y tú lo has podido negar o lo has podido ver entre comillas y lo has puesto en duda, lo has querido analizar por la razón y no verlo por la fe. Cuando ocurre esto no hay unción, mi hermano, mi hermana. No hay unción, no hay frescura, las cosas no se dan, las iglesias se quedan paradas, no hay fuego, no hay mover del Espíritu, se apaga todo se convierte en una rutina porque no hay fluir del Espíritu. Y aunque yo esto lo voy a decir públicamente, yo eso lo he podido vivir en alguna que otra ocasión. De decir a cosas que son sobrenaturales, querés ahora razonarlas, investigarlas y juzgarlas, si esto es de Dios, si no es de Dios, si esto que ocurre o por qué no ocurre. Y ¿sabéis una cosa? Me he perdido mucho de lo que Dios tenía para mí. Mateo, capítulo 12, verso 22 en adelante. Dice que a Jesús se le presenta un endemoniado, sordo, ciego y mudo. Y dice que Jesús va y le dice al espíritu inmundo, al endemoniado, sal fuera. Y dice que el espíritu inmundo en ese mismo momento salió y dejó a aquel hombre libre y ese hombre empezó a ver, a oír, a hablar, glorificó a Dios. Pero dicen los fariseos, dicen, este echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. A Jesús. Le echaron la culpa a Jesús. Yo eso lo he vivido. Ha habido milagros, cuidado a ver si esto no es de Dios. Ha habido cuidado a ver si esto no es de Dios. Ha habido obra del Espíritu de Dios. Ha habido poderosas cosas sobrenaturales. Esto quizás no sea de Dios. Quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios se nota. Y el Espíritu lo muestra. Y en la iglesia del Señor se tienen que dar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios se tienen que dar para bendición de su iglesia. Para bendición de su iglesia. Porque a su iglesia le siguen las señales, los prodigios, los milagros, profundamente. Nosotros tenemos que orar y los enfermos tienen que sanar. Nosotros tenemos que orar y tienen que venir almas arrepentidas. Nosotros tenemos que orar y tienen que venir hermanos que están apartados. Nosotros tenemos que orar y tenemos que ver nuestras casas convertidas. Nosotros tenemos que orar y tenemos que ver nuestras vidas transformadas y cambiadas. Nosotros tenemos que orar y tenemos que ver ya a nuestros jóvenes aquí trabajando.
a los adolescentes aquí trabajando, tomando el legado, sucesores, líderes, responsables, dejando un legado aquí. Tenemos que orar para que crezca la iglesia, tenemos que orar para ver milagros, tenemos que orar. Hay un grupo de evangelismo que están predicando la palabra, amén de lo que podamos hacer nosotros y hacemos cada día, a cada hora, de compartir, de predicar, de llevar el cielo a la tierra. Amén. Pero mi hermano, mi hermana, mi hermano y mi hermana querido y amado, te invito a que abras tu corazón al obrar del Espíritu. A que abras tu corazón al obrar del Espíritu. Para que tú puedas gozarte en las maravillas de Dios. Para ver una iglesia donde se capacita. Y no se capacita sencillamente con la intelectualidad que podamos tener, sino con la sabiduría del cielo. Y la sabiduría del cielo es dada a través de los dones, de los ministerios. Apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Dones, como he hablado, de sanidad, de revelación, de ciencia, profético, de lenguas, de interpretación. Una iglesia movida en el obrar del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que vienen derrotados y son cambiados para la gloria de Dios. Ahí tenemos a un chico que ha entrado ahora en el centro. No vamos a decir su nombre, evidentemente, aquí. Todos conocemos. Pero es un chico que ha sido cambiado y transformado porque el Señor ha tocado su corazón. Ha tocado su corazón, bendito sea el Señor. Su corazón. Y es el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Hace varios años, y no voy a decir aquí al contrario, pero para que veáis, ya hace tiempo que no lo hago, pero empecé a entrar en prisión en Puerto 2. Y allí yo he bautizado a chicos y a hombres, tremendamente, con una oscuridad tremenda. Puedo decir con una oscuridad tremenda. El que está en la cárcel siempre hay algún que otro inocente, pero los menos. Y los he bautizado. Y he entrado allí en la cárcel y he visto a gente transformada y cambiada. Tremendamente, que cuando te cuentas sus historias, te queda pasmado, anodadado. Pero cuando uno entiende lo que es el poder del Espíritu, uno lo único que puede hacer es darle gloria a Dios y decir, Señor, solamente tú eres el que lo puedes hacer. Solamente el poder de tu Espíritu el que puede hacer estos milagros. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón al obrar del Espíritu. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. He visto familias destrozadas, hombres y mujeres destrozados. Pero cuando ha venido la gracia de Dios, cuando han abierto el corazón al poder del Espíritu, eso ha sido algo maravilloso. Y sus vidas han cambiado totalmente. Por eso, mi hermano y mi hermana, no podemos resistirnos, al contrario, abrirnos al obrar, porque el camino de resistencia al Señor puede ser muy doloroso, muy doloroso. Yo siempre doy un consejo a personas muy amadas por mí, y no tan amadas, ¿no? Pero siempre le digo, mira, te doy un consejo. Mejor buscar a Dios por amor y no por dolor. ¿Me entendéis? No por dolor. Que no tengas que pasar una desagradable experiencia para buscar al Señor. Que después, aún de haber conocido al Señor, vuelva otra vez, como el puerco que se revuelca, para buscar otra vez. Evítalo, 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 evítalo. Mejor es buscar a Dios por amor que no por dolor, porque ya no puedas más. Sé inteligente, sé sabio, ten sabiduría y sabiduría de lo alto y glorifica al Señor siempre en tu corazón. Porque Él anhela tu bienestar y Él quiere tu bendición para ti. Él quiere tu felicidad. Por eso, hermano, ríndete en las manos del Espíritu y eso sí, resiste al enemigo, oponte a las maquinaciones, a las estrategias,
del diablo, ahí el otro texto de someteos, aquí voy acabando y voy a acabar, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Es la clave, el principio, la solución. Cuando no nos abandonamos en las manos del Espíritu, quiero decirte algo, no tenemos fuerzas para resistir al diablo. Cuando tú no te rindes en las manos del Espíritu, no vas a tener fuerzas para resistir al diablo. Es como si tú no te entrenas y ahora quieres combatir con alguien mucho más fuerte que tú. Es como si ahora yo no entreno, no hago bíceps, no hago y me quiero enfrentar ahora con mi amigo César. Pues me da una que... Pues tenemos que entrenarnos, mi hermano, mi hermana. Por eso nos tenemos que tener ahí, porque si no, no vamos a poder dominar. No vamos a poder sumergirnos en esas corrientes del Espíritu. No vamos a poder resistir al diablo. Nos va a dominar nuestros deseos, nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso, mi hermano, la clave está en la palabra someteos. El creyente que está sometido a Dios, que está rendido a Dios, es el creyente que va a vivir en victoria, que va a vivir anhelando las cosas del Señor, que va a vivir viviendo con esas gafas espirituales y va a ver las cosas desde los ojos de Jesús. Aquello que le pasó a Jesús cuando él ayunó y estuvo por 40 días, dice que el diablo lo tentó, pero él se opuso, él se resistió, porque él estaba rendido a la voluntad de Dios. Jesús aguantó, resistió y dice que el diablo huyó. Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre, someteos a la voluntad de Dios. Hay un tiempo para llevar la ofensiva y otro para aguantar. Cuando sientas, mi hermano, mi hermana, que ya no puede más, el Espíritu Santo va a venir a darte nuevas fuerzas. Te va a venir a soplar para que tú logres ahuyentar todas las tentaciones del diablo. Físicamente, hermano y hermana mía, la resistencia a una fuerza contraria dice que requiere dos condiciones. Soporte, un buen fundamento y materiales fuertes. Para poder resistir al maligno y que huya, tienes que tener tu fundamento en la roca, que la roca es Cristo. Y debes tener materiales fuertes que te hagan andar y sostenerte en medio de cada tribulación. Y estos son la palabra de Dios y el poder del Espíritu. Cristo, su palabra y el poder del Espíritu. Eso va a hacer que tú andes como una gacela, que tú vayas como un guepardo, que tú vayas y te sientas como un león, como una leona. Porque Jesús, el poder de su Espíritu, está contigo. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en las corrientes de su Espíritu, el diablo huye. Cuando nos sometemos a él, el diablo huye. El diablo huye. Cuando tu matrimonio es tentado, es ofuscado, es atacado, pero tú te sometes a la voluntad de Dios, la tentación pasa, el diablo huye y el matrimonio se une. El matrimonio se une. Pero para eso, hermano, tenemos que estar rendidos al Espíritu. El diablo, quiero decirte algo, el diablo quiere arruinar tu vida.
quiere incluso quitártela. Quiere incluso matarte espiritualmente. Dice que el diablo solamente ha venido a hurtar, a matar y a robar, ¿verdad? El diablo ataca cuando ve que tú cedes, que tú no te sometes, que no estás rendido a las cosas del Espíritu. Pero cuando tú te ves en las cosas del Señor, cuando tú te ves fortalecido en el Espíritu, te ves orando, te ves adorando, te ves asistiendo, te ves comprometido, te ves queriendo vivir en santidad, luchando con tus tentaciones, con tus debilidades, pero adelante sin desmayar. Cuando estás ahí, firme, constante, rindiéndote al obrar del Espíritu, el diablo huye, bendito sea su nombre, y tu vida es levantada para la gloria de Dios. No resistas el bien, no resistas. No resistas cuando el Espíritu Santo quiera hacer algo, cuando el Espíritu Santo quiera darte un toque, cuando el Espíritu Santo quiera hacer algo sobrenatural, no te resistas. No caigas en los prejuicios, no caigas en lo que aprendiste. Porque te vas a perder la bendición. Abre tu corazón, abre tus manos, alza tus ojos al cielo y recibe lo que Dios tiene para ti. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para tu familia. Dios quiere lo mejor para tu familia. Quiero dejarte con esta frase sencillamente. Si no te rindes al Espíritu Santo, vas a vivir rendido al diablo. Si no te rindes al Espíritu Santo, vas a vivir rendida al poder del diablo. Uno u otro. Uno no puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. O te rindes al Espíritu o te rindes al diablo. Cierra tus ojos en esta mañana. Quiero acabar aquí. Cierra tus ojos. Quiero que tú ahí tengas un momento de oración, pero profunda y verdadera. Porque la iglesia de este tiempo, de estos momentos, necesita ser una iglesia seria, profunda en las Escrituras, con profundidad en las Escrituras, sabiendo trazar bien las Escrituras, pero sumergida en el poder del Espíritu Santo, en el fuego de Dios, en el fuego de Dios. La iglesia necesita vivir con entusiasmo, apasionada. Necesita vivir en fe, en una fe activa, queriendo recibir todo lo que viene de Dios, estando dispuesta a recibir todo lo que viene de Dios, aunque cueste. No sé si aquí hay alguien en esta mañana, quiero aprovechar, antes que nada, si hay alguien que nunca haya recibido a Cristo y quiera recibir a Jesús en su corazón en esta mañana. Si hay alguien que nunca haya hecho una decisión por Jesús, sencillamente reconociendo que necesita de Cristo porque necesitamos el perdón de Jesús y que creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahí donde tú estás, levanta tu mano y recibe a Jesús. Dios te bendiga. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Él viene a darte, Él viene a bendecirte, Él viene a ayudarte. Él viene a sacarte de ese pozo donde tú estás. Hay personas que han recibido a Jesús y han sentido ese gozo en su corazón, donde la pena se ha convertido en alegría, donde las angustias y la ansiedad se ha convertido en liberación.
Hay personas que han venido a Jesús con instintos suicidas de muerte, con algún espíritu de muerte, y han sido liberadas, sacadas de ese hoyo negro y oscuro. Pero sobre todo han sido perdonadas, porque todos necesitamos el perdón de Jesús. Todos. No hay bueno ni a un uno. Todos hemos pecado de una manera u otra. Si hay alguien más que quiera recibir a Jesús, ahí levanta tu mano donde estás y vamos a hacer una oración por ti. Aleluya, aleluya. Ahí, si tú has levantado tu mano o estás intentando levantar tu mano, repite estas palabras conmigo. Ahí donde estás, en voz baja, ahí donde estás, ahí donde estás. Porque corazón cree para justicia, pero dice su palabra que la boca confiesa para salvación. Y dile: Dios eterno y Padre glorioso, vengo a tu presencia, reconociendo la obra de Jesús en el Calvario y reconociendo que yo necesito el perdón de mis pecados. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mi alma. Confieso a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Padre, dame la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Y conforme a lo que hoy he oído, me rindo a ti. Me rindo a ti. Gracias, Padre, por perdonarme, darme vida eterna y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.